La Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico que tuvo lugar en España entre 1936 y 1939, entre el bando republicano y el bando nacional, que estaba dirigido por el general Francisco Franco. Por aquella época, el presidente de España era Manuel Azaña, un republicano elegido democráticamente. Como parte del ejército español estaba asentado en Marruecos. Varios de los generales más influyentes, como Francisco Franco a la cabeza, dieron un golpe de estado. La guerra civil fue una de las guerras más duras que se recuerdan en España. Tras la victoria del general Francisco Franco y del bando nacionalista, comenzó una dictadura en el país que duró casi 40 años. Desde 1939 hasta 1975, el año en el que falleció el dictador Francisco Franco. Desigualdad socioeconómica. España sufrió una profunda desigualdad socioeconómica, signada por el alto índice de desempleo y numerosas huelgas obreras. Expansión de la izquierda. Ante las frustraciones del pueblo, sectores obreros y campesinos se adhirieron a la agenda revolucionaria de izquierda en sus diferentes vertientes, unas moderadas y otras radicales. La expansión del fascismo. Los conservadores temían la instauración de un régimen comunista al estilo bolchevique. En consecuencia, muchos se resistieron y se afirmaron en el nacionalismo fascista, que por entonces crecía en Europa. La inestabilidad política y la radicalización. Desde su proclamación en 1931, la Segunda República enfrentó varios golpes de Estado y rebeliones internas. La creciente radicalización, tanto de derecha como de izquierda, apartó a los sectores moderados. El intento de golpe de Estado de 1936. El intento de golpe de Estado fue entre el 17 y el 18 de julio de 1936. Fue el detonante de la Guerra Civil Española. Al no vencer en todo el territorio, desató el conflicto armado por el control de España. Lucha de clases. La Guerra Civil Española exagera las tensiones entre las clases sociales. La guerra tuvo una represión que llevó a una división más profunda entre los trabajadores y propietarios, aumentando la división social y económica en España durante décadas. Guerra de religión. La guerra también desencadenó una violenta confrontación
entre diferentes visiones religiosas, especialmente entre católicos y aquellos que apoyaban ideologías anticlericales. Enfrentamiento entre nacionalismos opuestos. La Guerra Civil Española fue un conflicto entre diferentes nacionalismos. La tensión entre españoles y republicanos y los nacionalistas catalanes y vascos contribuyeron significativamente a la guerra y continuaron siendo una fuente de conflicto en España posbélica. Lucha entre dictadura militar y democracia. La victoria de Francisco Franco y los nacionalistas llevó al establecimiento de una dictadura militar fascista que puso cualquier forma de democracia republicana. Esto significó décadas de represión política, censura y violaciones de derechos humanos en nombre de la estabilidad y la unidad nacional. Peleas en el campo entre jornaleros y señoritos. La guerra también llevó al extremo las tensiones en el campo entre los jornaleros, en su mayoría campesinos pobres, y los señoritos, terratenientes o propietarios de tierra. Aunque la reforma agraria fue una de las promesas republicanas, la guerra y la posterior dictadura de Franco no lograron abordar de manera efectiva las desigualdades en el campo, lo que llevó a conflictos continuos. El número de muertos se estima en aproximadamente 1 millón, entre los que se incluyen a los fallecidos en las batallas, los fusilados durante y después de la guerra y las muertes por enfermedad. Entre otras consecuencias, se publica la Ley de Responsabilidades Políticas, con la que el régimen franquista pretende condenar y ejecutar a todos aquellos que habían apoyado a la República. La pérdida de población en edad de trabajar trae como consecuencia un deterioro económico. Ambos bandos contraen una deuda muy elevada con los países que le prestaron apoyo durante la lucha. La guerra produjo también muchas pérdidas materiales, sobre todo en redes de comunicación y en edificios. La producción agraria, ganadera e industrial descienden drásticamente. Se produce una elevada subida de los precios y no queda reservas de oro. También imponen sus consecuencias políticas, la fase autónoma del régimen de Franco y una dictadura que duraría casi 40 años. Los claves pensamientos del nuevo régimen son el control de poderes, la defensa resuelta del catolicismo y el anticomunismo. Otro de los rasgos característicos del régimen son el rechazo a los principios democráticos y a la libertad de expresión. La fijación de los frentes, que tuvo lugar en julio hasta noviembre de 1936. Inmediatamente después del golpe de Estado, los sublevados crearon una Junta de Defensa Nacional que se haría las funciones de gobierno en los territorios
bajo su control. Dos hechos importantes tuvieron lugar en el primer año de guerra, que hicieron recaer el mando supremo en Franco. El primero sucedió el 20 de julio de 1936, cuando el general Sanjurjo murió en un accidente aéreo. Y casi un año después le sucedió lo mismo a Emilio Mola. La batalla por Madrid, que tuvo lugar en noviembre de 1936 hasta marzo de 1937. Entre julio y agosto, las tropas del Ejército de África, como hemos visto, pasaron a la península. Las fuerzas sublevadas avanzan a través de Extremadura. Y desde Navarra en dirección a Madrid. El gobierno republicano huyó de la capital y se estableció en Valencia. En octubre, un decreto del gobierno creó el Ejército Popular, que militarizó las milicias. La ofensiva del norte y las batallas de Aragón, que tuvieron lugar en marzo de 1937 hasta noviembre de 1938. Al no poder tomar Madrid, el general Franco decidió golpear en el norte peninsular. Donde ahí se encontraba la zona más industrializada del territorio bajo control republicano. La ofensiva comenzó en el País Vasco y sucesivamente cayeron Bilbao, Santander y Gijón. En abril de 1937 tuvo lugar el bombardeo de la población de Guernica por parte de la aviación alemana, de la Legión Cóndor. Murieron cientos de civiles. La victoria franquista, que tuvo lugar en noviembre de 1938 hasta abril de 1939. Entre los meses de julio y noviembre de 1938, el ejército republicano llevó a cabo su última gran ofensiva en el Ebro. Tras una larga lucha de desgaste, las fuerzas republicanas se retiraron, dejando tras de sí miles de bajas y toneladas de material. El bando republicano estaba integrado por las fuerzas políticas de izquierda, los partidos republicanos, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Nacionalista Vasco y además el bando republicano contaba con el apoyo de los sindicatos marxistas. El bando nacional estaba formado por las fuerzas políticas de derecha, Falange Española, los carlistas de la Comunión Tradicionalista,
el Bloque Nacional, miembro de la Confederación Española de Derechas Autónomas a título individual, y los nacionalistas de la Liga Regionalista de Cataluña. Las alianzas que tuvieron fueron Italia y Alemania, que siguieron apoyando las fuerzas de Franco, mientras la Unión Soviética mandó asesores militares, tanques, aviones y otras municiones de guerra a la República.